Soy camionero desde hace casi 15 años. Lo que voy a contar sucedió en 2017, en una noche que jamás olvidaré. Conducía por la ruta del desierto, atravesando el desierto de Atacama en Chile, rumbo a la frontera con Argentina. Transportaba equipos hospitalarios, creo. La memoria falla con el tiempo. La oscuridad era absoluta. Los faros de mi camión llevaban meses débiles. Había estado posponiendo la reparación como un idiota. Normalmente no suponía diferencia, pero aquella noche, sin un solo coche en la carretera, la situación era alarmante. Tenía que forzar la vista cada pocos minutos para distinguir el asfalto delante. Una receta para el desastre. Pensé en parar unas horas y esperar al amanecer, pero el dinero escaseaba demasiado. Mi hija necesitaba una operación cara y cada viaje contaba. Así que continué, aún sabiendo del peligro. Es prácticamente una recta, pensé, intentando convencerme de que todo iba bien. Faltaba cerca de una hora para que saliera el sol cuando vi algo aproximarse rápidamente en la distancia. Mi corazón se disparó. Temiendo atropellar a un animal o algo peor, pisé a fondo el freno. El camión chirrió mientras se detenía y fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía delante. Un coche con las luces de emergencia parpadeando. Lo extraño es que estaba exactamente en medio de la carretera, literalmente sobre la línea amarilla doble. Más extraño aún, la puerta del pasajero estaba abierta de par en par, balanceándose levemente como si alguien acabara de salir corriendo. Mi camión se detuvo a menos de medio metro de colisionar con él. No voy a presumir, pero soy un tío valiente. Ya me he visto envuelto en algunas peleas de bar y sé defenderme. Por eso, cuando vi aquel coche, no sentí exactamente miedo. Sentí curiosidad mezclada con una pizca de inquietud. Quizás alguien necesite ayuda, pensé. Batería descargada o algo así. Di marcha atrás con el camión y aparqué en el arcén. Consideré poner algunas bengalas, pero desistí. Al fin y al cabo, no había visto un solo vehículo aparte de aquel. Bajé de la cabina y caminé hacia el coche abandonado. La noche estaba cálida y extrañamente quieta. Recuerdo pensar lo raro que era que no hubiera ni una brisa siquiera. El silencio era opresivo. Solo el clic débil de las luces de emergencia resonaba por todo el desierto. Me acerqué con cautela. El vehículo era un Chevrolet Cruze rojo, aparentemente nuevo, con matrícula argentina. La puerta del pasajero seguía abierta, invitadora y amenazante al mismo tiempo. Rodeé el coche lentamente, cada paso deliberado. Entonces me detuve de golpe, mi sangre helándose en las venas. El coche estaba completamente vacío. Lo comprobé 2 veces, 3 veces. Revisé el asiento trasero, miré debajo de los asientos. Busqué en cualquier sitio donde alguien pudiera estar escondido o desmayado. Nada, absolutamente nadie. De repente, mi confianza se evaporó. Esperaba encontrar a alguien necesitando ayuda. Quizás un conductor cansado que se había quedado dormido en un lugar ridículamente peligroso. Pero un coche vacío, con las luces parpadeando y la puerta abierta en medio del desierto, eso no tenía ningún sentido. Empecé a mirar por encima del hombro. La sensación de estar siendo observado creciendo como una ola fría subiendo por mi espalda. Giré la cabeza rápidamente hacia todos los lados, esperando ver a alguien surgir de las sombras. Pero la oscuridad era tan densa que apenas podía ver más allá del alcance de los faros de mi camión. Me quedé allí parado durante largos minutos, debatiendo internamente si debía simplemente volver al camión y olvidarme de toda esta historia. Pero algo me empujaba a investigar. Quizás curiosidad mórbida, quizás estupidez. Miré dentro del coche de nuevo. Todo parecía normal, demasiado normal. La llave estaba en el contacto, aunque el motor estaba apagado. Había una botella de agua por la mitad en el posavasos y un móvil en el salpicadero, la pantalla agrietada pero aún encendida, mostrando un 3% de batería. Alguien salió de aquí a toda prisa. Pensé. Salí del coche y me dirigí al maletero. Ya que estoy aquí, mejor echar un vistazo completo, razoné.
Intenté abrirlo, pero no se dio. Cerrado con llave. Volví y cogí la llave del contacto y lo desbloqueé. Aún así, el maletero no se abrió. Estaba atascado desde dentro de alguna forma. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí la puerta trasera e intenté acceder al maletero por el asiento de atrás. Para mi sorpresa, conseguí forzar el paso. Allí dentro había 3 bolsas de basura negras y arrugadas, atadas con una cuerda gruesa que mantenía el maletero cerrado desde dentro. Se me revolvió el estómago. Algo no iba bien. Miré una vez más por encima del hombro. La carretera seguía vacía, pero el silencio ahora parecía amenazante. Cada sombra era una amenaza potencial. Extendí la mano hacia las bolsas, mi brazo temblando ligeramente. Debía estar a unos 10 centímetros de tocar una de ellas cuando el sonido más fuerte que he oído en mi vida estalló en la noche. Un disparo de escopeta. Me golpeé la cabeza contra el techo del coche con tanta fuerza que vi las estrellas. No pensé, no razoné. Tiré las llaves en el asiento delantero y salí del coche como si el diablo me estuviera persiguiendo. Mientras corría hacia el camión, oí una voz ronca gritando en la distancia. Tú, para! La voz se estaba acercando rápidamente. Pude oír pasos pesados golpeando el asfalto. Escalé la cabina del camión con una agilidad que no sabía que poseía y giré la llave en el contacto. El motor tosió. ¡No, no, no! Grité intentándolo de nuevo. Tosió otra vez. Mi corazón estaba en la garganta. ¡Por favor! Bramé al camión, como si pudiera oírme. En el tercer intento el motor arrancó. Lo puse en marcha y empecé a moverme. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y lo vi. Un hombre estaba parado junto al maletero del Chevrolet. Era bajo, corpulento, con pelo pelirrojo desgreñado y una barba rala. Vestía un mono sucio de tierra y botas de caña alta. En la mano izquierda sostenía una pala pequeña. En la derecha, una escopeta de caza antigua que parecía haber visto mejores días. Nuestros ojos se encontraron durante unos segundos eternos mientras mi camión comenzaba a pasar junto a él. No se movió. ¿Y sabéis qué fue lo que más me asustó? No parecía loco ni furioso. Tenía una expresión de preocupación en el rostro, casi desesperada. Cuando pasé, soltó la pala al suelo y empezó a agitar frenéticamente los brazos. ¡Espera!, gritó. ¡Espera, por favor! Pero yo no iba a esperar ni un segundo más. Pisé a fondo el acelerador, observé por el retrovisor mientras corría tras mi camión durante unos segundos antes de desistir y volver corriendo hacia el Chevrolet rojo. Estaba claro que quería que parase, pero no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera. Empujé el camión más allá del límite de velocidad, haciéndolo rugir por la carretera desierta. Mis dedos estaban blancos de tanto apretar el volante. Conduje así durante unos 5 minutos, empezando a pensar que me había librado de él. Entonces vi los faros, aproximándose rápidamente detrás de mí, cada vez más cerca. Una oleada de pánico puro me golpeó, un miedo que nunca había sentido en toda mi vida. Con las manos temblando cogí mi móvil y marqué a la policía. Diga, ¿policía? ¡Necesito ayuda! Estoy en la ruta del desierto, kilómetro 347, siendo perseguido por un hombre armado. Me ha disparado. Tiene bolsas sospechosas en el maletero de su coche. Apenas pude terminar de hablar cuando el Chevrolet estaba prácticamente pegado a la trasera de mi camión. Empezó a tocar el claxon como un loco, repetidamente, como si estuviera poseído. No sabía qué hacer. Seguí conduciendo, rezando para que no intentara sacarme de la carretera. La operadora de policía me mantenía en la línea diciendo que las patrullas ya estaban de camino, pero parecían estar a kilómetros de distancia. Los minutos se arrastraban como horas. 15 minutos de pura agonía, con aquel lunático tocando el claxon sin parar, a veces acelerando como si fuera a embestirme. Entonces hizo algo que casi me mata del susto. Adelantó por el lateral y se metió bruscamente delante de mí, pisando el freno. Tuve que frenar violentamente para no colisionar con él. El camión se balanceó peligrosamente, casi volcando. Conseguí controlarlo, pero ahora estaba atrapado.
Si aceleraba, chocaría contra él. «Está delante de mí», grité al teléfono. «Daos prisa o me vais a encontrar muerto aquí». Fue cuando vi las luces azules y rojas parpadeando delante. La policía, el Chevrolet, se desvió bruscamente hacia la derecha, saliendo de la carretera y acelerando hacia el desierto, levantando una nube de polvo. En segundos había desaparecido en la oscuridad. Aparqué en el arcén, todo mi cuerpo temblando de adrenalina. El coche patrulla se detuvo detrás de mí y un policía corpulento bajó, ajustándose el cinturón de utilidades. Salí de la cabina tambaleándome, las piernas débiles. Conté frenéticamente todo lo que había sucedido. El coche abandonado, las bolsas en el maletero, el hombre pelirrojo con la escopeta, la persecución enloquecida. «Todavía puedes alcanzarlo», insistí, señalando hacia la dirección donde el Chevrolet había desaparecido. «Acaba de salir de la carretera. No puede estar lejos». Pero el policía, con una calma irritante, simplemente cogió su libreta y empezó a anotar mi declaración. «Señor, necesito que se calme y me cuente todo desde el principio», dijo monótonamente. «¿Calmarme?», exploté. «Hay un lunático armado por ahí con bolsas sospechosas en el maletero. Necesitas ir tras él ahora. Vamos a hacer una búsqueda completa en cuanto llegue el refuerzo. Por ahora, necesito su relato completo». Me quedé absolutamente furioso. Repetí al menos 3 veces que podía alcanzar al tipo si salía inmediatamente. Pero el policía insistía en seguir el protocolo. Después de media hora rellenando formularios y respondiendo a preguntas repetitivas, finalmente me dejó ir. «Nos pondremos en contacto si hay novedades», dijo guardando el bloc. «¿Sí?», respondí incrédulo. «Cuando haya novedades, querrás decir». Él simplemente se encogió de hombros. Nunca recibí aquella llamada. Nunca supe qué pasó. Nunca descubrí qué había en aquellas bolsas o quién era aquel hombre. He contado esta historia a mis compañeros camioneros más veces de las que puedo contar. Todos tienen teorías. La más común, que estaba enterrando cadáveres en el desierto. Pero eso no explica por qué tenía una pala tan pequeña o por qué intentó perseguirme desesperadamente en lugar de huir. Las bolsas también parecían demasiado pequeñas para, bueno, ya entendéis, para mi propia cordura mental. Prefiero creer que estaba enterrando un animal, quizás un perro enfermo que necesitaba ser sacrificado, o serpientes venenosas que encontró. Algo así, pero en el fondo sé que no me lo creo. Desde aquella noche, nunca me he vuelto a sentir completamente cómodo, conduciendo por desiertos por la noche. Y Siempre reviso el maletero de coches abandonados antes de acercarme demasiado. Probablemente habréis visto vídeos modernos donde camioneros documentan sus rutinas diarias y se dan consejos unos a otros. Yo soy de la generación más joven en esta industria, así que cada vez que abro TikTok o Instagram, es eso lo que veo. No voy a entrar en detalles, pero tuve que abandonar la Universidad Federal de Minas Gerais por motivos personales. Estaba en el 3er año de ingeniería. La gente siempre me dice que yo podría haber sido más que un camionero, como si fuera un insulto. Pero honestamente, no es un mal trabajo. Llevo haciendo entregas algo más de 2 años. La única parte realmente difícil son las largas horas de soledad. Nunca puedes predecir cómo el aislamiento va a afectar a tu mente hasta que lo experimentas de primera mano. Mi único consejo: haz las paces con los demonios que acechan en tu subconsciente, porque definitivamente van a roer tu cerebro durante estos viajes solitarios. Me llamo Rafael, tengo 24 años, y lo que voy a contar sucedió hace 6 meses, en una ruta entre São Paulo y Porto Alegre. Era un viaje de rutina. Estaba transportando piezas de automóvil para una fábrica de coches en Río Grande do Sul. Cogí la carga sobre las 3 de la tarde un miércoles soleado. Verifiqué la documentación. Comprobé los precintos del contenedor. Todo parecía perfecto. La primera parte del viaje fue tranquila. Puse mi lista de reproducción de rock nacional.
Abrí la ventanilla para sentir el viento y me acomodé para las largas horas por delante. Paré una vez para repostar y comer un bocadillo rápido, nada especial. Cuando cayó la noche, estaba pasando por una región rural aislada de Paraná. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo yo, la oscuridad y las farolas ocasionales. Fue sobre las 11 de la noche cuando lo noté. Algo iba mal. El camión se estaba comportando extrañamente, como si estuviera más pesado de lo que debería. Inicialmente pensé que era mi imaginación, quizás el cansancio haciendo que mi mente me jugara malas pasadas. Pero cuanto más conducía, más seguro estaba. Había algo diferente. Debe ser el viento, murmuré para mí mismo intentando racionalizar. Pero no había viento. La noche estaba en calma, casi inmóvil. Entonces lo oí, un chirrido metálico viniendo de atrás. Mi corazón se disparó. Bajé el volumen de la música y presté atención. Durante unos minutos solo podía oír el ronroneo del motor y el ruido de los neumáticos en el asfalto. Entonces lo oí de nuevo. Un chirrido metálico distinto, seguido de un sonido amortiguado, como algo pesado siendo arrastrado. ¡Qué demonios! Susurré, la boca secándoseme. Empecé a sudar frío. Mi primera teoría fue que la carga se había soltado y se estaba moviendo dentro del contenedor. Pero eso no tenía sentido. Yo mismo había verificado los precintos antes de salir. Estaban intactos. Consideré parar para verificar, pero algo primitivo en mi cerebro gritaba que no lo hiciera. Estaba en una carretera vacía, en medio de la nada, a las 11 de la noche. Si había algo mal, sería mejor llegar hasta el próximo pueblo o puesto policial. Aceleré un poco, intentando poner distancia entre yo y... ¿Qué exactamente? Ni yo lo sabía. Los minutos se arrastraban. Mantenía la radio apagada ahora, todos mis sentidos en alerta máxima. Fue cuando oí algo que me heló la sangre, un golpe sordo, como si alguien hubiera golpeado el interior del contenedor. Una vez, 2 veces, 3 veces, no era el sonido de carga desplazándose. Era deliberado, rítmico. Alguien estaba golpeando. Mi respiración se volvió jadeante. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Pensé en llamar a la policía inmediatamente, pero una parte de mí aún se aferraba a la posibilidad de que estaba imaginando cosas. Fatiga, paranoia, cualquier cosa menos la alternativa aterradora. Entonces oí voces amortiguadas, indistintas, pero definitivamente voces humanas viniendo de dentro del contenedor. No, repetí como un mantra. Esto no puede estar pasando. Comprobé el retrovisor obsesivamente, como si alguna respuesta fuera a aparecer allí. La carretera seguía desierta. No había coches siguiéndome. Ningún coche patrulla, nadie. Estaba solo con... fuera lo que fuese que estaba en mi camión. La temperatura parecía haber caído 10 grados, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El peor pensamiento posible invadió mi mente. Había alguien o varios alguienes escondidos en mi camión. Y sabían que estaba solo, no tenía arma. No tenía nada excepto mi móvil y una llave inglesa que quedaba debajo del asiento. Discretamente cogí el teléfono y busqué la comisaría. Más cercana en el GPS 17 kilómetros, 20 minutos conduciendo 20. Minutos que parecieron una eternidad. Me forcé a mantener la velocidad normal. No podía demostrar que sabía. No podía dejar que se dieran cuenta de que había descubierto. Si entraban en pánico o decidían actuar, no quería ni pensar en lo que podría pasar. Los sonidos continuaban. Ocasionalmente oía movimientos, susurros, incluso lo que parecía ser una discusión amortiguada. ¿O cuántas personas había allí? ¿2? ¿3? Mas mi mente se disparaba en 1000 direcciones. ¿Cómo entraron? ¿Cuándo? ¿Estarían allí desde el principio, escondidos entre la carga? ¿O entraron cuando paré a repostar? Y lo más importante, ¿qué querían? ¿Robar el camión? ¿Secuestrarme? ¿Algo peor? Mantuve los ojos fijos en la carretera, cada músculo de mi cuerpo tenso. Mis manos sudaban tanto que el volante se resbalaba.
Necesitaba limpiar las palmas en los pantalones cada pocos segundos. 15 kilómetros. Leí en el GPS, mi voz saliendo como un susurro ronco. Pasé por una señal indicando el próximo pueblo. Palmital. Población 8.000 habitantes. Nunca había estado tan contento de ver el nombre de un pueblo pequeño y desconocido. Fue entonces cuando oí el sonido más aterrador hasta ahora. El pomo de la puerta trasera de la cabina siendo probado. Estaban intentando entrar. Mi corazón explotó en el pecho. Había una puerta estrecha que conectaba la cabina al compartimento de carga en algunos modelos. El mío tenía una. Siempre la mantenía cerrada con llave, pero ¿y si 10 kilómetros? Grité para mí mismo, como si el volumen de mi voz pudiera protegerme. El pomo dejó de moverse. Silencio. Eso era peor. Mucho peor. ¿Qué estaban planeando ahora? Vi las primeras luces del pueblo surgiendo en el horizonte. Nunca algo me había parecido tan bonito. 5 kilómetros. ¡Aguanta, Rafael! Solo aguanta un poco más. Finalmente divisé la comisaría. Un edificio pequeño, pero bien iluminado, con un coche patrulla aparcado en la entrada. Nunca había estado tan aliviado de ver policías en mi vida. Aparqué el camión lo más cerca posible de la entrada y prácticamente salté de la cabina corriendo hacia la puerta principal. ¡Ayuda!, grité, empujando la puerta. ¡Hay gente en mi camión! En segundos, 4 policías salieron corriendo. Expliqué la situación rápidamente, jadeante, mientras rodeaban el vehículo con las armas en alto. «Quédese aquí», ordenó el sargento. Un hombre de unos 50 años con bigote grisáceo. Observé desde lejos, mi cuerpo temblando incontrolablemente, parte adrenalina, parte terror residual. 2 policías fueron hasta la parte trasera mientras otros 2 flanqueaban los laterales. ¡Policía! «Salid con las manos en la cabeza», gritó el sargento. Silencio. Cortaron el precinto y abrieron las puertas del contenedor lentamente, linternas apuntando hacia adentro. «Salid ahora, última oportunidad». Y entonces lo vi. 3 figuras emergieron de la oscuridad del camión. 2 hombres y una mujer, todos con aspecto de personas sin hogar. Vestían ropas harapientas y estaban envueltos en mantas inmundas. Uno de los hombres, delgado y de pelo largo desgreñado, sostenía 2 navajas automáticas en las manos. Los 3 fueron sacados del camión y esposados. Pero lo que más me asustó no fue el hecho de que estuvieran armados, fue la forma en que me miraban, con odio puro. La mujer, en particular, tenía ojos hundidos y salvajes, como los de un animal acorralado. Me escupió en mi dirección mientras la metían en el coche patrulla, murmurando algo ininteligible. ¿Alguno de ellos ha dicho algo? Pregunté al sargento después, mi voz aún temblorosa. Nada, completamente mudos. Pero encontramos esto. Me mostró pruebas en bolsas de plástico. Además de las navajas, había una cuerda gruesa, cinta adhesiva industrial y una barra de hierro. Sentí mi estómago revolverse. ¿Iban a asaltarme? El sargento me miró con una expresión sombría. Sinceramente, Chaval, creo que querían hacer mucho más que eso. Nunca supe exactamente qué planeaban. Los 3 se negaron a hablar, incluso durante el interrogatorio. Fueron arrestados por allanamiento, porte ilegal de armas e intento de secuestro. Me llamo Marcelo. Soy camionero desde hace más de 15 años, trabajando para varias empresas diferentes. Las cosas se han vuelto bastante rutinarias. Recojo la mercancía, lo verifico todo y lo entrego según las instrucciones. No nos pagan por horas, así que la eficiencia es todo en esta profesión. Para alguien como yo, que lleva haciendo esto tanto tiempo, me gusta pensar que puedo trabajar más que esos jóvenes que están entrando en el mercado ahora. Pero eso no siempre es bueno. Normalmente me empujo hasta el límite absoluto cuando se trata de funcionar con casi nada de sueño. Hace 4 años trabajaba para una distribuidora con sede en Cuiabá, Mato Grosso. Para quien no conozca, aquella región tiene carreteras largas y relativamente rectas.
lo que hace el trabajo un poco más fácil. Esto también significaba que saltarse algunas horas de sueño podría marcar la diferencia entre mantener el empleo o ser despedido. Era un martes frío de mayo. El comienzo de la semana significaba que más cargas necesitaban ser enviadas, lo que significaba más trabajo para mí. Quería hacerlo todo de una vez, así que tracé mi ruta hacia Goiânia, planeando no parar ni una sola vez para dormir. Cogí la carretera unas horas después de comer, esperando llegar al destino bien temprano a la mañana siguiente. Empujé el camión lo máximo posible, conduciendo quizás unos 10 kilómetros por encima del límite de velocidad. Se estaba haciendo tarde cuando me di cuenta de que estaba frotándome la mugre de los párpados mientras el reloj pasaba de la medianoche. Estaba teniendo dificultad para mantener los ojos abiertos, pero solo faltaba cerca de una hora para completar el viaje. Apreté los dientes y continué. Mi amigo Gustavo, que también era camionero, me presentó las sales aromáticas cuando empecé. Si no las conocéis, son básicamente cristales en un frasco pequeño. Una inhalación y te despiertas del todo. Tenías que tener cuidado, sin embargo. Demasiados usos consecutivos podían ser peligrosos, o al menos eso es lo que Gustavo me dijo. Quemaban un poco la nariz, pero siempre que necesitaba un impulso, recurría a las sales aromáticas primero. Este era uno de esos momentos. Di una gran inhalación y eché la cabeza hacia atrás, mis reflejos tomando el control. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo y esperaba que la sensación durara el resto del viaje. Media hora pasó y estaba realmente luchando. Me sentí empezar a cabecear y el ruido del camión saliéndose del carril me sacudió de vuelta a la conciencia. Esto se estaba volviendo peligroso. Necesito parar, pensé. Pero estaba solo en la autopista y no había ningún sitio donde parar. Solo bosque espeso a ambos lados. Reduje la velocidad del camión, buscando desesperadamente algún lugar para aparcar. A esta velocidad baja, mis faros conseguían iluminar mucho más adelante, y fue cuando vi algo que me confundió completamente. Había un vestido morado tirado en medio de la carretera. ¡Qué demonios!, pensé, frotándome los ojos. ¿Estaría alucinando? Parpadeé unas 6 veces solo para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Era real. Me acerqué al vestido con el camión y pasé por él despacio, mirándolo fijamente. En retrospectiva, esto debería haber sido una señal de alerta mucho mayor, pero creo que simplemente estaba demasiado exhausto como para procesar lo que estaba pasando. Unos 200 metros más adelante, pasé por un par de zapatos femeninos de tacón alto. Ahora estaba empezando a entrar en pánico. ¿Qué demonios estaba pasando? Pasé los zapatos, rezando para que hubiera un sitio donde parar pronto. Mi viejo padre, Antonio, era un tío súper religioso, así que agarré su vieja cruz colgada del retrovisor y recé para que me ayudara. Un poco más adelante en la carretera, vi un montón de ropa aleatoria esparcida, algunas de las cuales parecían ser ropa infantil. Esta vez paré el camión. El pánico empezó a apoderarse de mí. Algo iba muy mal. Me quedé sentado en el asiento del conductor con el camión detenido, esperando que algo pasara. Pero no pasó nada. Entonces hice lo que mis instintos me mandaron hacer. Salí del camión y fui a inspeccionar la ropa. Todavía recuerdo la sensación del aire frío de la madrugada perforando mi piel, lo que definitivamente ayudó con mi agotamiento. Me acerqué al montón lo más cautelosamente posible. Era efectivamente ropa infantil. Parecía haber piezas tanto de niño como de niña en el montón. Miré alrededor hacia el bosque, pero no podía ver gran cosa en la oscuridad. Mantenía la cabeza girando constantemente, preocupado de que esto fuera algún tipo de trampa. Decidí que no era asunto mío averiguar qué estaba pasando, así que volví hacia mi camión. Fue entonces cuando oí un crujido viniendo de la izquierda. Giré rápidamente, intentando ver qué había allí. Me quedé parado, esperando oír otro sonido. Después de unos 30 segundos hubo otro crujido, pero esta vez del lado opuesto de la carretera.
Mis instintos de supervivencia entraron en acción y corrí hacia el camión. Salté al asiento delantero, pero justo antes de cerrar la puerta de un portazo, oí un grito de niño resonar por la noche. Me quedé helado. Mi corazón explotando en el pecho. Estaba atrapado en una encrucijada. No iba a luchar contra personas desconocidas en un bosque a oscuras, pero tampoco podía simplemente abandonar a unos niños indefensos. Antes de que pudiera tomar una decisión, otro grito de niño casi idéntico resonó. Sin pensar, encendí el camión y apunté el morro hacia el punto del bosque de donde oí el ruido. Mis faros iluminaron unos 30 metros hacia adentro del bosque y entonces lo vi. 3 o 4 personas, una de ellas sosteniendo un altavoz enorme. Se agacharon detrás de algunos árboles cuando mis faros los iluminaron, pero los había expuesto durante el tiempo suficiente para entender lo que estaban haciendo. Se escondieron de la luz antes de que pudiera realmente distinguir rasgos característicos. Pero juro por la tumba de mi viejo Antonio, estaban sosteniendo un altavoz intentando atraerme al bosque con gritos falsos de niños. Me quedé en shock, simplemente sentado allí, mirando los árboles detrás de los cuales aquellas personas se habían escondido. Cogí mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de terminar de marcar, oí un golpe en el lateral del camión. Alguien había lanzado algo desde la otra dirección, ya está. Giré de vuelta hacia la carretera y pisé a fondo el acelerador. Mientras aceleraba, conseguí distinguir a una persona al otro lado de la carretera. Gritó algo que no pude entender antes de lanzar algo contra el camión que agrietó el cristal de mi ventanilla del pasajero. Conduje la última hora en silencio. Estaba demasiado aterrado para procesar lo que acababa de pasar, pero no había ninguna posibilidad de que fuera a parar a dormir en aquel bosque. Completé mi entrega y después me desmayé. Debo haber dormido durante 10 horas seguidas. Cuando me desperté, lo primero que hice fue llamar a la policía, que me dijo que investigaría aquella zona y me daría actualizaciones. Después pensé en todo el asunto y en lo estúpido que fui al salir del camión. Debería haber simplemente ocupado de mis asuntos. Pero la idea de unos niños secuestrados o algo peor era demasiado para que yo lo ignorara. Hasta el día de hoy todavía no tengo ni idea de qué estaban intentando hacer aquellas personas. No sé por qué simplemente no me atacaron cuando tuvieron la oportunidad, o qué planeaban hacerme si corría al bosque tras los gritos de los niños. En todos mis años siendo camionero, nada jamás ha llegado a ser tan extraño o absolutamente aterrador como esta experiencia.